Bienvenidas y bienvenidos sean todos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional, una propuesta semanal del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que procura difundir la cultura constitucional en el país. Aún en medio de las circunstancias difíciles por las que estamos atravesando frente a la pandemia del coronavirus, seguimos apostando por la presentación de contenido de calidad semana tras semana. En el programa de hoy vamos a abordar en el segmento del reportaje una investigación acerca de las sufragistas. En Hablan los Jueces, el magistrado Wilson Gómez Ramírez aborda lo relativo al derecho a la libertad de expresión e información, además de nuestros acostumbrados segmentos: reflexión para vivir en Constitución, efemérides constitucionales, artículo de la Constitución y mucho más. No se muevan porque ahora inicia La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. Gracias por acompañarnos en esta edición informativa en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte y para mí es un privilegio llevarles las principales noticias generadas por nuestra alta corte, y en esta ocasión desde mi hogar debido a la pandemia de COVID-19 que afecta al país y al mundo. Comencemos de inmediato. Amigos jueces y servidores constitucionales recibieron un taller sobre la reincorporación laboral una vez pase esta pandemia de COVID-19 y esta cuarentena. Durante este evento virtual, los participantes recibieron información calificada sobre la enfermedad COVID-19, así como medidas de protección que deben implementarse en los espacios de trabajo durante las jornadas actuales y tras ser levantada la cuarentena establecida en la República Dominicana. El magistrado presidente, Dr. Milton Rey Guevara, ofreció las palabras de bienvenida a este taller, destacando la relevancia de esta iniciativa coordinada por la Dirección de Gestión Humana y en la que participaron 180 servidores y jueces del Tribunal Constitucional. El doctor Núñez hizo un recuento histórico sobre la aparición y propagación del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 y que fue detectado a finales de 2019 en Wuhan, China. Asimismo, compartió información sobre las principales características del virus, su letalidad, forma de transmisión y medidas de prevención, aclarando datos que permiten derribar muchos mitos que se han difundido sobre esos tópicos. Tenemos que irnos preparando psicológicamente, porque hay una preparación que hacer. Si nosotros seguimos con el nivel de pánico que tenemos hoy en día, nunca vamos a estar listos, porque pensamos que el COVID es algo, ¿verdad?, como que va a matar el 90% de la población, que no es el caso, ni tampoco que yo no tengo forma de protegerme. Los servidores constitucionales valoraron positivamente la realización de esta actividad que les proveyó de información oportuna y altamente calificada para retomar de manera segura las labores presenciales dentro de la institución. Cambiamos de tema. La Secretaría del Tribunal Constitucional informó que solo está recibiendo instancias que cumplen con la normativa de la institución. Al recibir una instancia de esa naturaleza, esta Corte entraría en franca violación a la Constitución, a la Ley número 137/11 y a su normativa que le atribuye el conocimiento únicamente de la revisión de sentencias en materia de amparo. Mediante una nota de prensa, la Secretaría del órgano jurisdiccional desmintió que se negara a recibir una instancia contentiva de un amparo de extrema urgencia de parte de la Fundación Justicia y Transparencia, que busca que las AFP devuelvan a los trabajadores dominicanos el 30% de sus ahorros. Al llegar a la sede del TC, los miembros de dicha organización fueron recibidos por el personal de la Secretaría que les explicó el procedimiento a seguir a fin de cumplir con la Constitución, la Ley número 137/11 y la normativa interna en cuanto a la competencia para la recepción de expedientes por vía directa en el tribunal. La Secretaría de la Alta Corte enfatiza que la situación actual de declaratoria de estado de emergencia no permite la derogación de las normas y principios que rigen sus competencias de atribución. El Boletín Interno Institucional Buenos Días, que produce de lunes a viernes el área de comunicación interna adscrito a la Dirección de Gestión Humana, desempeña una labor extraordinaria en el aspecto motivacional en estos tiempos de confinamiento por la cuarentena, debido a la pandemia provocada por el coronavirus o COVID-19.
El contenido del boletín resalta a las labores presencial y virtual de los servidores constitucionales e incluye segmentos tales como cápsulas de apoyo emocional con la colaboración de jueces, funcionarios y empleados que tratan los más diversos temas, como por ejemplo la vida familiar en tiempos de cuarentena, actividades, cumpleaños, aniversario de ingreso a la corte, recetas de comidas favoritas, informaciones de interés, efemérides y la frase del día, entre otros. Continúe informándose a través de nuestras redes sociales y nuestra página web www.tc.gov.do. Allí encuentra los textos constitucionales, las sentencias, pero sobre todo las publicaciones de nuestra alta corte que durante este periodo especial por COVID-19 están gratuitamente en nuestra página web. Siga disfrutando de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta aquí este resumen informativo. Soy Tomás Marte. Nos encontramos la próxima semana. Desde la declaración del estado de emergencia en la República Dominicana, el Tribunal Constitucional se ha mantenido trabajando con un mínimo de personal, tanto en la sede principal como en Mirador Norte, en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, con el firme propósito de seguir brindando nuestro servicio a la ciudadanía. Las demás áreas se encuentran laborando a través del teletrabajo, lo que ha permitido el óptimo funcionamiento de nuestra alta corte. Durante esta pandemia, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 50 sentencias, las cuales se han conocido y aprobado de manera virtual. Manténgase al tanto a través de nuestras redes sociales y página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. No siempre contamos con recursos bibliográficos para conocer la historia constitucional del país, aspectos relevantes de la Constitución vigente y otros para la formación constitucional nacional. Por ello, el Tribunal Constitucional, en estas circunstancias por las que atraviesa el país con la pandemia del coronavirus, ha querido poner a disposición de la ciudadanía de manera gratuita, mientras dure el estado de emergencia, distintas publicaciones que se han ido difundiendo a través de nuestra actividad editorial. Y lo hacemos con la finalidad de contribuir a la formación constitucional del pueblo dominicano y para ayudar a que la gente se quede en su casa y cuente con materiales que le permitan ir conociendo un poco más acerca del constitucionalismo del país. Recuerden, esta campaña estará disponible mientras dure el estado de emergencia, así que vamos a aprovechar y a leer acerca de la Constitución Dominicana en el portal web del Tribunal Constitucional. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Mantente al tanto de todas las informaciones sobre el Tribunal Constitucional de la República Dominicana suscribiéndote a nuestro newsletter.
Es muy fácil, solo debes acceder a nuestro portal web www.tc.gov.do, completar el formulario de registro y listo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Artículo de la Constitución. Artículo 205. Ejecución presupuestaria municipal. Los ayuntamientos del Distrito Nacional, de los municipios y las juntas de distritos municipales estarán obligados tanto en la formulación como en la ejecución de sus presupuestos a formular, aprobar y mantener las apropiaciones y las erogaciones destinadas a cada clase de atenciones y servicios, de conformidad con la ley. Uno de los segmentos más esperados en estas circunstancias que estamos viviendo en el país con la pandemia del coronavirus es Reflexión para vivir en Constitución, en la que el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, dirige unas palabras llenas de esperanza y de gran sabiduría a toda la nación dominicana. Veámoslo. Compatriotas, ustedes recordarán que nosotros hablamos en la oportunidad anterior de la situación creada en el ámbito constitucional de nuestro país por el fatídico artículo 210, transitorio en la Constitución del 6 de noviembre del año de 1844. Indudablemente que Juan Pablo Duarte fue el primer constitucionalista dominicano. Entonces, ¿por qué se produce esa incorporación de un artículo 210 y otras disposiciones transitorias, como la de la reelección presidencial, que chocan con el pensamiento de Juan Pablo Duarte? Eso tiene una explicación. Recuerden ustedes que todo el movimiento de independencia nacional se empezó a gestar cuando el 16 de julio del año de 1838 se crea la Sociedad Patriótica La Trinitaria. Ahí está el germen de todo. Ahí se empieza a trabajar por la independencia nacional. Ya en el año de 1843, dando un salto histórico, la persecución contra Duarte y los trinitarios era feroz por parte de la dictadura y de los invasores haitianos. Una persecución realmente muy grave. Y entonces Duarte tiene que irse de la República Dominicana en el año de 1843. ¿Por qué? No solamente él tiene que irse, sino que Sánchez enfermo tiene también que protegerse. E incluso se dice que Sánchez ha muerto como una forma de que pudiese evadir su persecución. Ahora, hay un elemento muy importante en el ámbito constitucional, y es que el 16 de enero del año de 1844, estando Duarte fuera, se produce el llamado Manifiesto del 16 de enero. Es decir, la manifestación de los pueblos del este, de la antigua parte española de la isla de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de Haití. Ese documento señala las razones por las cuales el pueblo dominicano quiere liberarse de ese yugo de sangre y de fuego que duró durante 22 años. Y en ese documento se dice claramente que cuando se logre la independencia, pues habrá un gobierno provisional, una Junta Central Gubernativa, que provocará una asamblea constituyente, la va a convocar para que se pueda dotar el país de una primera constitución. Y se dicen de manera muy escueta cuáles serían los derechos fundamentales establecidos en el futuro texto constitucional.
En consecuencia, eso estaba planificado. ¿Por quiénes? Por los trinitarios, que estaban evidentemente muy ligados al desarrollo de las ideas de la separación en el documento del 16 de enero del año de 1844. Entonces, llegamos a la proclamación de la independencia el 27 de febrero. Duarte no está en el país. Duarte no está. Mella da el trabucazo. Duarte sale ya prácticamente el 8 de marzo desde Curazao para la República Dominicana y coge 6 días en la famosa goleta Leonor para llegar al puerto de Santo Domingo el 14 de marzo, el 13 en la noche, el 14 en la madrugada. Entonces eso explica cómo Duarte se incorpora de nuevo a la vida política en la República Dominicana. Pero cuando Duarte viene en su viaje desde Curazao, Duarte viene escribiendo un proyecto de constitución. No lo termina, pero lo empieza. ¿Y cuándo vuelve Duarte a trabajar en ese proyecto de constitución? En el mes de junio. Y Duarte dice, hay que convocar ya la constituyente para que la República Dominicana tenga su constitución. Pero hay unos acontecimientos muy graves en contra de Juan Pablo Duarte, que evidentemente son obra del grupo conservador y sobre todo del traidor de Pedro Santana. ¿Qué pasa? Muy sencillo. Duarte, en un momento, acuérdense que él llega en marzo, Duarte se decide a visitar el Cibao, toda la parte de Puerto Plata, que es donde finalmente termina, desde Santo Domingo, y donde quiera que va es proclamado como el prócer de la República, como presidente de la República, y Duarte dice, yo no acepto el poder que no sea evidentemente por el escrutinio popular. Un hombre que da una lección extraordinaria. Evidentemente los celos de Pedro Santana, que recuerden que era un atero, un conservador, un propietario terrateniente de grandes posesiones en el Ceibo, y que como consecuencia de ello tenía todo un grupo de trabajadores bajo su mando, que fueron parte fundamental de su ejército. Y la cosa se pone de tal manera que ya Pedro Santana en agosto declara traidor, el 22 de agosto, declara traidor a Duarte, a Sánchez, a Mella, a Pina, a Juan Isidro Pérez, y son tomados prisioneros, pero Duarte está en Puerto Plata. Y entonces Duarte pasa unos días en libertad hasta que lo mandan a prender, lo mandan a ser preso. Hay una historia muy hermosa de Juan Isidro Pérez, que iba en un velero francés, en un barco francés, y le dijo a los franceses, si ustedes no me dejan en Puerto Plata para yo estar con Juan Pablo Duarte, yo me voy a tirar al mar y me voy a quitar la vida. Y entonces el capitán del buque lo complació y lo llevó a Puerto Plata, y Juan Isidro Pérez fue con Duarte a la prisión. Y claro, posteriormente, ya el 22, después del 22 de agosto en que lo han declarado traidor, bueno, pues lo mandan en una goleta hacia Santo Domingo, llega el 2 de septiembre, lo encierran en la torre del homenaje, todo por ahí donde está la fortaleza Osama, le ponen grilletes a Juan Pablo Duarte, le ponen grilletes en las piernas, ya él tiene problemas de salud, y finalmente, en ese mismo mes de septiembre, hacia mediados de septiembre, él se va al exilio, pero se va para Hamburgo, Alemania. ¿Cómo? Pasando a través de San Tomás. Ahora, ¿qué pasa en ese tiempo? Fíjense ustedes, la Junta Central Gubernativa emite un decreto el 24 de julio de ese año. Y con ese decreto se convoca para los días del 20 al 30 de agosto de 1844 la elección de 32 constituyentes. Se produce la elección, fíjense, entre el 20 y el 30 de agosto. Ya Duarte, el 23 de agosto, está preso. Es decir, las ideas de Duarte están siendo perseguidas y de los trinitarios. Se eligen los constituyentes, que no fueron 32 porque habían algunas comunidades que estaban en posesión de los haitianos,
como hincha, por ejemplo. Y entonces, ya en el mes de septiembre, el 20 de septiembre, se reúne la constituyente en San Cristóbal. El 6 de octubre tienen el informe y el 6 de noviembre se proclama la primera constitución de la República Dominicana. Ahora, ¿fue la constitución de Duarte la que se aprobó? ¿Lo que quedó de la constitución de Duarte? No. Lo más grave de todo es que, como yo les dije en la ocasión anterior, la constitución del 44 era una constitución liberal, pero al incorporársele el artículo 210, pues evidentemente yo le dije que eso se le aplicó a Duvergé, a José Joaquín Puello, a los hermanos Puello se le aplicó, a Gavino también, a Francisco de Rosario Sánchez, a María Trinidad Sánchez, que fue ejecutada el 27 de febrero del año de 1845. Así celebró Santana el primer año de la independencia, ejecutando vilmente a una dama de las características patrióticas y personales de María Trinidad Sánchez. Y ustedes pueden creer, queridos compatriotas, que Pedro Santana está en el panteón de la República Dominicana, de los héroes de la República Dominicana. ¿Ustedes creen que eso es posible? Bueno, pero el asunto no se detiene ahí. La Constitución incluye también que el presidente de la República, cuya reelección estaba prohibida en el texto de la Constitución de 1844, en el transitorio se incluye que el primer presidente va a durar 2 periodos de 4 años. Ahí empezó el tema. Es decir, la Constitución prohibía la reelección y entonces en el transitorio, además del 210, establecen que el primer presidente iba a durar 2 periodos, 8 años. Entonces fíjense ustedes cuál ha sido la desgracia de la República Dominicana. Si Juan Pablo Duarte hubiese sido el verdadero forjador y el líder del proceso de elaboración de la primera Constitución, nosotros no hubiésemos tenido el artículo 210, que es el responsable fundamental de la desgracia autoritaria que hemos tenido en la República Dominicana, porque ese artículo estableció la irresponsabilidad del presidente de la República. A verdad sabida y buena fe guardada por la salud pública se declaran traidores a Duarte, a Mella, a Sánchez, a Pina, a Juan Isidro Pérez. Entonces, evidentemente, ahí empezó el autoritarismo en la historia nacional. Y por eso aquí nunca se enseñó el pensamiento constitucional de Duarte. Y por eso el Tribunal Constitucional tuvo que hacer una edición comentada por los jueces de altas cortes, sobre todo por los del Tribunal Constitucional, sobre el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, que fue rescatado por su hermana Rosa Duarte y se perdieron algunos artículos. Hay una numeración que no es completa, pero no hay dudas de que es un gran instrumento inspirador para regir la sociedad dominicana. Les voy a poner un ejemplo porque no podemos agotar todo este tema hoy. Cuando se habla de los poderes del Estado, Juan Pablo Duarte hace una clasificación cuatripartita de los poderes del Estado. Y ustedes se van a sorprender. ¿Con cuál poder del Estado empieza Juan Pablo Duarte? El primero, el poder municipal. ¿Dónde había aprendido Duarte eso? En Cataluña, en Barcelona. Se fascinó cuando estuvo allá con los fueros de Cataluña. La independencia, el fortalecimiento del poder municipal. Y entonces, no solamente eso. Él habla del poder municipal, del poder legislativo, del poder judicial y deja de último al poder ejecutivo. Es decir, para Duarte, el poder ejecutivo no era el principal, era el último de los poderes, porque tenía como función ejecutar las decisiones de la soberanía popular expresada en la elección de los miembros del Congreso. Fíjense ustedes por qué Duarte es el primer constitucionalista de la República Dominicana y por qué Pedro Santana no debe estar en el Panteón Nacional. Queridos compatriotas, hasta la próxima.
Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Desde la declaración del estado de emergencia en la República Dominicana, el Tribunal Constitucional se ha mantenido trabajando con un mínimo de personal, tanto en la sede principal como en Mirador Norte, en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, con el firme propósito de seguir brindando nuestro servicio a la ciudadanía. Las demás áreas se encuentran laborando a través del teletrabajo, lo que ha permitido el óptimo funcionamiento de nuestra alta corte. Durante esta pandemia, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 50 sentencias, las cuales se han conocido y aprobado de manera virtual. Manténgase al tanto a través de nuestras redes sociales y página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. No siempre contamos con recursos bibliográficos para conocer la historia constitucional del país, aspectos relevantes de la Constitución vigente y otros para la formación constitucional nacional. Por ello, el Tribunal Constitucional, en estas circunstancias por las que atraviesa el país con la pandemia del coronavirus, ha querido poner a disposición de la ciudadanía de manera gratuita, mientras dure el estado de emergencia, distintas publicaciones que se han ido difundiendo a través de nuestra actividad editorial. Y lo hacemos con la finalidad de contribuir a la formación constitucional del pueblo dominicano y para ayudar a que la gente se quede en su casa y cuente con materiales que le permitan ir conociendo un poco más acerca del constitucionalismo del país. Recuerden, esta campaña estará disponible mientras dure el estado de emergencia, así que vamos a aprovechar y a leer acerca de la Constitución Dominicana en el portal web del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se une a la campaña de información y difusión del Ministerio de Salud Pública sobre la situación del coronavirus en la República Dominicana. Accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce toda la información actualizada y oficial sobre el COVID-19. Quédate en casa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El reportaje. Hoy es un hecho indiscutible que la Constitución de la República Dominicana reconoce el derecho al voto de todas las personas, hombres y mujeres. Sin embargo, esa no era la realidad hace unos 80 años en el país. En este reportaje vamos a conocer precisamente lo que ha sido la impulsa del movimiento de las sufragistas en la reivindicación del derecho al voto hace más de un siglo. Veamos. En nuestro país, la mujer dominicana ha librado constantes batallas en procura de la anhelada paridad o representación igualitaria entre hombre y mujer en los estamentos de poder. Uno de los logros más tangibles lo constituye el haber obtenido el derecho al voto en el año 1942.
Previo a este memorable acontecimiento en 1934, se organizó el voto de ensayo de la mujer dominicana. Participaron cerca de 100.000 mujeres que de manera entusiasta acudieron a la urna por vez primera, aun cuando su voto no tendría validez. El impresionante activismo femenino, encabezado por la educadora Abigail Mejía, quien junto a un grupo de mujeres destacadas en 1931 había fundado el movimiento Acción Feminista Dominicana. Este jugó un papel preponderante hacia la conquista del voto femenino, efectuándose en el año 1942, y el hecho sirvió de aliciente en las luchas venideras a favor de las mejores causas e interés de la mujer dominicana. Es evidente que persisten aspectos discriminatorios y desiguales, pues en el nivel congresual la cuota se refiere a la obligatoriedad de la inclusión en la nominación, no así en su elección. Cabe destacar que con la modalidad del voto preferencial, la elección de las mujeres depende de diversos factores, destacándose el factor económico. Lo ideal es la paridad. En este punto, la magistrada Ana Isabel Bonilla expresa el proceso y las decisiones aprobadas por la Comisión de Reforma para lograr el anhelado 50% durante el trayecto recorrido de más de 70 años de luchas constantes por salir de la subrepresentación histórica que ha tenido la mujer dominicana. Para todo el movimiento feminista, para todas las mujeres que reivindicamos esos derechos en plena igualdad, equilibrar una balanza significa que ambos extremos pesen lo mismo. Es decir, que la proyección del equilibrio para las mujeres es sinónimo de igualdad. Hoy día la mujer está ampliamente representada en el sector empresarial, en las altas cortes, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Superior Administrativo, también en la Junta Central Electoral, varios ministerios, el arte y la cultura, en los medios de comunicación, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La Constitución del 2010 creó las condiciones iniciales hacia la paridad al señalar en el artículo 39, numeral 5, que el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para la instancia de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado. ¿Qué nos está diciendo la Constitución? Que el Estado debe promover esa participación, que en su origen el texto que se iba a presentar a la Asamblea Nacional era el que el Estado debía garantizar la paridad de derechos, la paridad de participación, porque el término de equilibrada ameritará en su momento la interpretación de este Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, ha sido enfático en resaltar los aportes significativos de la mujer y por ello el órgano constitucional ha realizado diversas actividades como congresos, talleres, jornadas, entre otras, dirigidas a fortalecer el papel de la mujer y sensibilizar diversos sectores en interés de propiciar una sociedad más justa e igualitaria. Es tiempo de devolver a la mujer los frutos de su entrega por nuestras patrias respectivas. No más discriminación, violencia sexual, doméstica, laboral, política o cultural. Como diría Eva Perón, cito, ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha muerto la hora de la mujer que asiste, atada e impotente a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país. Termino la cita. Conscientes del compromiso institucional, el Pleno del Tribunal Constitucional ha propiciado la integración de más de un 50% de mujeres entre sus servidores, colocadas en áreas neurálgicas como son administrativa, gestión humana, planificación, comunicaciones, tesorería, contabilidad, consultoría jurídica, prensa, relaciones públicas y en todas y cada una de las que forman parte de la estructura interna de la Alta Corte, demostrando un alto nivel de compromiso, lealtad y responsabilidad, lo que enorgullece a esta Corte. El reportaje.
Mantente al tanto de todas las informaciones sobre el Tribunal Constitucional de la República Dominicana suscribiéndote a nuestro newsletter. Es muy fácil, solo debes acceder a nuestro portal web www.tc.gov.do, completar el formulario de registro y listo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Hablan los jueces. Los derechos fundamentales constituyen el alma fundamental de la Constitución de la República Dominicana. En ellos se definen las prerrogativas básicas que se deben garantizar a los ciudadanos del país. En Hablan los jueces, el magistrado Wilson Gómez aborda un derecho fundamental de una significación extraordinaria para el fortalecimiento de la democracia, la libertad de expresión e información. Veamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en el segmento Hablan los jueces. En esta oportunidad nos corresponde a nosotros hablar lo concerniente al artículo 49 de la Constitución de la República, que trata sobre la libertad de expresión e información. Sin duda, un derecho de mucha importancia, de gran utilidad práctica, sobre todo en estos tiempos donde los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación oral, juegan un papel tan dramático como importante y recogen la interacción, ¿verdad?, de los ciudadanos y de los que producen esos espacios. Una persona que hace un medio de comunicación a través de su participación tiene que saber que tiene un sentido de compromiso, tiene que tener ese sentido desarrollado de responsabilidad, porque maneja un medio de comunicación. Como se sabe, la radio, la televisión, las frecuencias de uno y otro son propiedad estatal. El Estado concede una especie de patente, una autorización para que los particulares, ya sean personas físicas o personas morales o jurídicas, entiéndase una entidad, una compañía, una asociación, etc., tienen la posibilidad de administrar y de manejar esas frecuencias, como se dice comúnmente, explotarlas comercialmente, es decir, desarrollar un proyecto económico y una empresa y producir sobre la base de ese medio de comunicación colectiva. Todo el mundo tiene que ceñirse al contenido de la Constitución de la República y las leyes. Por tanto, ha de hacer un uso adecuado, responsable, útil y cuidadoso de un medio de comunicación social.
El artículo 49 de la Constitución de la República establece la libertad de expresión e información y dice que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. Ciertamente, a usted se le da la potestad, el derecho de expresarse. Ahora, usted tiene que ser un ciudadano responsable, consciente de su rol, respetuoso de la Constitución de la República y de las leyes. En consecuencia, aunque se le da esa facultad entera, usted tiene que saber hasta dónde llega. Tiene un límite, ¿cuál? No afectar a terceras personas, no jugar con la honra de los otros. Cuando hace una aseveración, tiene que tener elementos probatorios y en eso tiene que ser responsable, porque es muy fácil afectar la reputación, la integridad moral, el buen nombre, la buena fama de un ciudadano. En el numeral 1 dice la Constitución de la República, en ese artículo 49, toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público o cualquier medio, canal o vía, conforme determina la Constitución y la ley. Es decir, tiene esa facultad. Todos los medios de información tienen acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley. Es decir, la ley sigue siendo el límite, ¿no? Porque esta es una reserva que hace la Constitución de la República para que se tenga en cuenta la ley. Toda persona tiene derecho a réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas. Este derecho se ejerce también de conformidad con la ley. Es decir, un ciudadano afectado por una información, por una emisión de criterio, por una opinión, tiene derecho. No es una oportunidad que se le da, no, es un derecho que ejerce para hacer las precisiones y las aclaraciones del lugar. El numeral 6 dice: la ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y políticos a los medios de comunicación propiedad del Estado. Es decir, eso es interesante. Los medios de comunicación social que son propiedad estatal tienen entonces que tener el cuidado y permitirle el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y políticos. Es decir, es una cuestión de principio democrático. Al ser del Estado, todos tenemos derecho, ¿verdad?, para acceder o accesar al medio. Y hay un párrafo final de este artículo 49 que dice: disfrute de estas libertades. Es importante esto. El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público. Bueno, ya se ve que hay un límite claro, que hay que respetar el buen nombre, el honor de las personas, pero también se sugiere que hay que proteger a la juventud, a los niños. Por eso es que ese reglamento de espectáculos públicos y radiofonía tiene, es verdad, algunos preceptos, algunos artículos que son obsolescentes, que quedaron atrás en el tiempo, pero hay otros que tienen mucha utilidad y mucha aplicación práctica hoy. Los medios de comunicación social de nuestro país tienen que ceñirse a la ley y a la Constitución de la República. Por tanto, esas emisiones poco edificantes, esos mensajes que se llevan a los niños y jóvenes a deshora, podemos decir,
muy tempranamente en el día, son mensajes perniciosos. Todo el mundo sabe la incidencia que tienen los medios de comunicación social y sobre todo los medios orales de comunicación colectiva en la conformación de la conducta de las personas y más de los niños y jóvenes. De ahí que es necesario que los programadores, los directores de estaciones de radio y televisión, los productores, los realizadores y todo el que tiene una responsabilidad de difundir a través de esos medios, estamos hablando de la televisión, pero también de la radio, tienen que tomar en cuenta este mandato constitucional: proteger a la juventud y a los niños, procurar una buena edificación. No podemos llevar tanta violencia a través de la difusión que se hacen en los medios de comunicación convencionales nuestros. Digo los convencionales porque esos son los canales que se controlan desde el punto de vista jurídico legal, esencialmente. Y además son los medios que llegan al gran público nuestro, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de contar con otros servicios que entrañan pagos adicionales, etc. De ahí que es muy importante que se tenga plena conciencia en el sentido de que la violencia, las escenas impropias que están por encima del nivel de las edades, ¿verdad? Y ese reglamento 824 sobre espectáculos públicos y radiofonía establece una clasificación para hacer la difusión de los contenidos. De ahí que es aconsejable que se tenga plena conciencia de que este derecho es un derecho fundamental, es un derecho que tenemos que ejercer, pero es un derecho que nos impone a todos también responsabilidades. No hay derecho sin deberes. Y este artículo 49 sobre la libertad de expresión e información nos convoca, nos obliga a asumir el ejercicio del mismo, el ejercicio de ese derecho, con mucho sentido de responsabilidad y claramente nos exige el deber de cumplir con su mandato y procurar la protección de los derechos de los demás. Ha sido, amigos, un placer estar con ustedes en esta sección del programa La Voz del Tribunal Constitucional. Hablan los jueces. Muchas gracias. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo
en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. El Tribunal Constitucional se une a la campaña de información y difusión del Ministerio de Salud Pública sobre la situación del coronavirus en la República Dominicana. Accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce toda la información actualizada y oficial sobre el COVID-19. Quédate en casa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Mantente al tanto de todas las informaciones sobre el Tribunal Constitucional de la República Dominicana suscribiéndote a nuestro newsletter. Es muy fácil, solo debes acceder a nuestro portal web www.tc.gov.do, completar el formulario de registro y listo. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Efemérides constitucionales. En mayo de 1981, la Oficina Nacional de Administración de Personal ONAP pone en circulación una edición especial de la Constitución de la República de 1966, en la cual incluye valiosas noticias históricas que se refieren a las reformas experimentadas por la Carta Sustantiva. En esta versión puesta a circular se establece la denominación de los órganos que llevaron a efecto las revisiones y reformas, tales como Congreso Revisor en 1854, Soberano Congreso Constituyente en la segunda revisión de 1854, Asamblea Nacional Constituyente en 1865 y 1874, Convención Nacional en 1866, 1875, 1877, 1880, 1887, Soberana Convención Nacional en 1868 y Congreso de Revisión en 1872. Otras denominaciones dadas al cuerpo encargado de hacer las revisiones y reformas constitucionales fueron Cámara Legislativa en 1876 y 1878, Convención Nacional en 1877, 1880 y 1887, Congreso Nacional en 1879, 1896 y 1907, Congreso de Plenipotenciarios en 1881 y Asamblea Constituyente en 1908 y 1924. En órgano de reforma y revisión de la Constitución de la República Dominicana, fue designado con el nombre de Asamblea Revisora en la reforma correspondiente al año 1927 y tal denominación, Asamblea Revisora, se mantuvo durante 8 reformas más, incluyendo la revisión constitucional de 1966. En 1960, 1961 y 1963, el nombre del órgano fue Asamblea Nacional. En el año 1962, la alta instancia encargada de reformar el texto supremo dominicano fue denominado Consejo de Estado en funciones de Asamblea Nacional. La publicación especial del referido texto constitucional hecho por la Oficina Nacional de Administración de Personal ONAP, bajo la dirección del Dr. Raimundo Amaro Guzmán, también incluyó los nombres de los legisladores que presidían el órgano revisor constitucional, los nombres de los presidentes de las cámaras legislativas, las denominaciones de las entidades congresuales. Así, a la Cámara Baja se le denominó en determinados momentos históricos Tribunado, Cámara de Representantes y Cámara de Diputados. A la Cámara Alta se designó con el nombre Consejo Conservador. Luego, en ocasión de adoptar la República el sistema unicameral, se le llamó Senado Consultor. Como se sabe, en la actualidad, la Cámara Alta se denomina Senado de la República.
Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de la semana en La Voz del Tribunal Constitucional. Les exhortamos a toda la ciudadanía a que permanezcan en sus hogares, continúen cuidándose en medio de las circunstancias del coronavirus, para que podamos reencontrarnos la próxima semana en una nueva entrega de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta entonces.